Bienvenida o bienvenido a este episodio en el que hoy hablaremos sobre la noche oscura del alma. Ese momento de nuestro viaje a la esencia en el que nos sentimos solos, perdidos, ¿no? Y pensamos que no vamos a encontrar salida. Son esos momentos de oscuridad, precisamente, los que encierran grandes oportunidades y grandes aprendizajes. Y hoy, precisamente, voy a contarte de qué se trata exactamente esto de la noche oscura del alma, por qué existe, qué fases también encierra dentro de ella y mucho más. Así que quédate si quieres aprender más sobre este momento tan crucial en nuestro viaje a la esencia. En cualquier despertar espiritual, iniciamos desde un momento de crisis, ruptura, catarsis, que básicamente lo que lleva es a que nos cuestionemos todo, que hagamos un proceso de introspección muy profundo para ver en qué punto estamos en nuestra vida y cuestionemos si esa persona que nosotros habíamos creado es realmente quienes somos. Y en ese proceso empezamos a adquirir nuevas herramientas, técnicas, a escucharnos más. Da igual el despertar que sea, si es tu primer despertar o si ya llevas varios. Pero sea como sea, en ese proceso que inicias, empiezas a acumular sabiduría para ayudarte a transitar ese camino que estás empezando de nuevo. Entonces, cuando haces eso, llega un punto que dices, pues tengo todas estas herramientas, creo que sé exactamente hacia dónde tengo que ir, cuál es mi rumbo, etc. Y justamente cuando eso sucede, comienzan a aparecer las dudas, el miedo, la sensación de soledad, de no tener con quién compartir, de sentirnos también un poco desamparados, solos en nuestro camino, de alguna forma como abandonados, ¿no? Y es esa fase la que llamamos la noche oscura del alma, porque es ahí, en esa sensación de soledad, de profunda ya introspección, porque no es el mismo nivel que habíamos hecho en un principio. Aquí nos lleva ya a ir mucho más adentro, a adentrarnos en nuestras sombras y también en buscar cuál es nuestra fuente interior, aquello que va de alguna forma a iluminar nuestro camino para darnos la salida en todo este proceso. Y cuando estamos en ese impasse nos sentimos tremendamente solos, a veces tenemos esa sensación de querer tirar la toalla, de ya no poder más, de sentirnos cansados, frustrados, ¿no? Es como, ya qué más va a venir, ¿no? Y además me siento que no me siento arropado por el universo, siento que no obtengo las respuestas que necesito como antes, ¿no? Es como que todo se dificulta mucho. Y llegamos a un punto, ahora te hablaré de las fases en particular, pero llegamos a un punto en el que ya sentimos que estamos prácticamente sin rumbo, sin mucha claridad hacia dónde ir, y es en ese momento cuando hacemos ese clic, ¿vale? Cuando llega ese clic que nos acaba de alguna forma ayudando a vislumbrar el camino. Todo este proceso de la noche oscura del alma, como te decía, tiene varias fases. Principalmente tiene 3 fases que siento que de alguna forma todos pasamos por ellas. En primer lugar, la primerísima es cuando empiezas a sentir que ya nada te hace sentido como antes, que te sientes como que lo que tú pedías antes y se manifestaba en esos momentos no ocurre, te sientes que de alguna forma como desamparado, te es más difícil recibir ayuda tanto de tu entorno físico como también a nivel espiritual, de tus guías, maestros, etc. Y entonces, digamos que la pelota, que en un principio era pequeñita, cada vez se va haciendo más grande. Y poco a poco ya empiezas a sentirte, a medida que esto va yendo a más, sin rumbo.
¿no? Y comienzas a cuestionarte absolutamente todo, si este es el camino que tenías que haber escogido, si lo estás haciendo bien, si es que hay algo en ti que está mal, si es que el universo te ha abandonado, ¿no? Empiezas ya a cuestionarte todo. Y llega la segunda fase, que es como el centro de la noche oscura del alma, que es cuando ya estás en lo más profundo del pozo, por decirlo de alguna forma, y ya parece que no hay salida. Te sientes que por más que pides ayuda allí, ya sí que no llega absolutamente nada. Sientes que incluso tus dones, si es que tienes alguno despierto, ya no funcionan como antes. Es como que aunque intentas buscar, digamos, ese flotador en el que agarrarte en medio del océano, no puedes, ¿no? Viene una ola tras otra y sientes que estás desfalleciendo, que ya no puedes más. Te sientes tremendamente agotado, agotada, perdido, sin respuesta. Y llega un punto en el que la frustración y esa desesperación por encontrar respuestas, el camino y saber para dónde ir, llega a ser realmente paralizante, y en muchos casos tenemos esa necesidad muy profunda ya de decir, mira, tiro la toalla, ya no puedo más, ya estoy cansado o cansada. Pero déjame decirte algo, cuando estás ahí, si tú resistes todo eso, si tú consigues tirar para adelante, buscar esas herramientas que tú sabías que te funcionaban y agarrarte a ellas y seguir para adelante, a pesar de lo que sientes que ocurre a tu alrededor y en ti, vas a acabar viendo la luz al final del túnel, que es esa tercera etapa. Cuando ya hemos pasado toda esta noche tan oscura, que ya parecía que no había nada, ¿no? Es cuando la noche se queda completamente negra y oscura, cuando no hay luna, ¿no? Que se queda completamente oscura y dices, ¿y ahora qué hago, no? No tengo nada que me guíe. Empieza a venir el alba, ¿no? Ese amanecer, cuando empieza un poquito como a clarear un poco el cielo. Pues eso es lo que sentimos cuando resistimos toda esa tormenta que parecía que no podíamos pasar, y esas herramientas que te digo, con las que es importante que te aferres, que aguantes, que resistas, empiezan a cobrar de nuevo sentido. Y comienzas a ver de nuevo como pequeñas señales que te están indicando que lo estás haciendo bien. Que de nuevo vuelves a recibir más ayuda, a contagotas, porque aquí aún no has pasado la noche oscura del alma, sigues estando a solas. Pero de alguna forma es como que sientes como que ya no es como antes, que la energía estaba como estancada, sino que en esta fase ya empieza a moverse de todo un poco de nuevo, y poco a poco ya ves tu camino con más optimismo. Y allí ya es cuando coges fuerzas para salir de esta fase, ¿no? Digamos que son estas tres etapas las que conforman la noche oscura del alma. Es muy sencillo decirlo, ¿no? Porque ahora aquí como que te lo estructuro mucho, pero cuando estás ahí, cuando estás justo en la segunda, en lo más profundo, te sientes tremendamente cansado o cansada, sientes que ya no vas a poder más. Y es como que ya... ¿Cuántas personas, incluida yo misma, cuando estás en esa fase, es aquello de que te abandonas y dices, ya no puedo más? Ya, ¿qué es aquello que más va a venir, ¿no? Y incluso a veces viene, ¿no?, el llanto y el pedir ayuda desesperadamente. Y fíjate que allí yo siempre he sentido en todos mis despertares, y cuando he acompañado a otras personas también en esas fases, siento que allí cuando tú ya dices ya no puedo más, ya es como entrego el control, ¿no? Me abandono de alguna forma, pero no es abandonar, sino me entrego, ¿no? Es el surrender en inglés, ¿no? Es como entrego toda aquella carga, todo, digamos, el timón de mi vida. Ya es como que ya no puedo más, no puedo sujetarlo más. Es como entrego al universo todo eso. Y cuando me rindo,
que no es rendirse, es entregar, ¿no? Cuando entrego todo eso y suelto el control, es cuando el universo, Dios, la diosa, en quien tú creas, entra en tu vida. Y es cuando empiezas a ver esas pequeñas señales, de nuevo, que hacen que te reconduzca y poco a poco empiezas a ver ya esa luz. Porque al final, si algo tenemos que tener claro de la noche oscura del alma, es que es un proceso que nos lleva a entregarnos completamente, nos lleva a, de alguna forma, vivir soltar capas, soltar carga y confiar en que el universo nos va a sostener para transitar todo ese proceso. Y cuando hacemos esto, es cuando se produce ese clic que dices, ya está. Es como todo empieza a cobrar sentido. Aunque estoy aún en esa oscuridad, ¿no? Pero ya ves el alba, ya empiezas a ver esa luz, ya sientes que tienes la fuerza de nuevo para hacer ese camino. ¿Y por qué sucede todo esto, ¿no? ¿Por qué vivimos esta noche oscura del alma? ¿Qué sentido tiene, ¿no? Para eso tenemos que remontarnos a explicar un poquito, que esto hablaremos también en algún momento de ello, más en profundidad, pero el proceso de lo que es el viaje del héroe o la heroína. Este viaje, que a mí me gusta llamarlo el viaje a la esencia, este viaje lo que nos hace es llevarnos, digamos, de un estado de conciencia más bajo a otro más alto. Nos hace de alguna forma transformarnos. Es el proceso, para que lo tengas en mente siempre cuando hablamos del proceso del viaje del héroe o la heroína, es el proceso de pasar de oruga a mariposa, ¿sí? Ese momento. Y cuando estamos en la noche oscura del alma es cuando estamos en la crisálida, cuando estamos ahí encerrados, que no sabes lo que va a suceder, que no tienes claro hacia dónde vas a ir, pero que te tienes que atrever a salir, ¿no? Entonces, cuando vivimos esa fase, tiene un porqué. Y como te digo, iniciamos con este proceso, digamos, de esta catarsis que estaba hablando antes, que es el inicio del viaje del héroe, y luego, después de varios aprendizajes y de otras fases que hay por el camino, llega un momento en el que llegamos ya a la noche oscura del alma. Allí es cuando todo aquello que tú creías haber aprendido se pone a prueba. El origen real de esta fase es ver si estás preparado o preparada para ser otra versión de ti en base a todo lo que has aprendido. Entonces la noche oscura del alma pone en tela de juicio, digamos, y aprueba todo aquello que has aprendido hasta llegar a esta fase. La noche oscura del alma, yo siempre digo que es como la parte central de todo este proceso. No es la crisis ni los aprendizajes, la parte que más hace en ti y que más te va a ayudar. Y de hecho todas las personas que han pasado despertares espirituales lo sienten así y lo comparten de esta forma, es cuando estás en la noche oscura del alma. Allí, a pesar de que tú sientas que es un auténtico martirio no estar ahí, que te sientes solo, sola, no ves salida, estás cansado y ya no puedes más, ten la certeza de que lo que surja de allí te va a permitir transformarte y ser una persona mucho más llena, sentirte mucho más en plenitud y en paz interior. Y eso viene a través de esos aprendizajes. Entonces realmente la noche oscura del alma es validar si todo ese proceso de aprendizaje y autodescubrimiento que has hecho desde tu despertar realmente ha sido así o solo está en la superficie. Ahora bien, cuando nosotros vivimos esta fase, sentimos, porque todo el mundo, es un denominador común, todo el mundo siente una profunda sensación de soledad. ¿Pero es real esa sensación de soledad? Alguien que lo ha vivido te dirá, sí, es real, ¿no? Me sentía solo, sola, sentía como que no había nadie que me estuviera respaldando en esos momentos, ayudándome, acompañándome. Y es verdad,
a nivel de nuestra experiencia individual lo sentimos así porque es como debemos vivirlo. Pero ten la certeza que cuando estamos en esos momentos, estamos siendo acompañados en todo momento. En ningún momento el universo, Dios, la diosa, la gran madre nos dejan solos. Están ahí apoyándonos, sosteniéndonos para que no desfallezcamos. Pero no lo sentimos ni podemos comunicarnos con ellos como antes y sentimos eso, ¿no? Esa sensación de pérdida, de abandono, de soledad. Pero están ahí, lo único que no pueden implicarse directamente para que nosotros podamos hacer ese proceso. Es decir, no hay nadie que le pueda decir a la mariposa, sal mariposa, ya estás preparada para volar. Es ella la que tiene que decidirlo. Cuando sea su momento, cuando ya haya hecho su transformación. Y esto es igual. Pero realmente ten la certeza de que están ahí. En mis propios despertares, cuando he estado en esos procesos de noche oscura del alma, recuerda que siempre te digo que no hay un único despertar espiritual, tenemos varios a lo largo de nuestra vida, de hecho muchos, ¿no? Unos más intensos, otros menos, pero siempre que estamos en esa fase de noche oscura del alma, sea más larga o más corta, siempre vamos a estar sostenidos. Y de hecho, yo recuerdo varios de mis despertares en los que en esa fase, aquello que ya estás que no puedes más y aquello de sentarte en el suelo, llorar desconsoladamente y decir no puedo más, necesito que me guiéis, que me ayudéis y demás. Y en esos momentos yo he sentido en todos ellos ese arropamiento, ese decir estamos aquí, te damos aliento, sigue adelante. Porque están ahí y lo he visto acompañando a otras personas que realmente es cuando, incluso te diría, cuando más acompañados estamos, aunque no lo sintamos y aunque no podamos comunicarnos con ellos. A lo mejor directamente, ¿no? O con tanta fluidez, depende mucho cada uno de sus dones. Pero confía en que no estás solo ni sola, en que vas a poder transitarlo y en que luego todo esto que has vivido va a ser un recurso al que ir para comprender todo lo nuevo que está por venir. Es decir, esos momentos de crisis, de pérdida, de soledad, cuando ya hemos pasado esto, muchas veces volvemos, me refiero a repasarlos para comprender todo ese proceso que hicimos y el gran aprendizaje que allí tuvimos. Y damos gracias por ello. Siempre damos gracias por ello. Aunque ahora mismo no lo puedas ver ni lo puedas comprender, ten la certeza de que luego podrás entender por qué sucedió, qué es lo que te enseñó y en tu camino qué importancia tuvo esa noche oscura del alma. Porque cada despertar, la noche oscura del alma no te va a enseñar algo distinto. Pero de verdad que es un momento que encierra grandes bendiciones, pero que solo puedes verlo cuando ya has transitado esa fase. Así que mi recomendación es que cuando estés en esta noche oscura del alma, confía, ten fe, entrégate, recuerda ese soltar el control, ese entregarte al universo para que pueda entrar en tu vida y ayudarte a ver esa luz al final del túnel y salir ya siendo una persona nueva, transformada y con nuevas herramientas a tu alcance. Por último, si algo tenemos que tener en cuenta de esta fase de la noche oscura del alma, es que su gran aprendizaje es que todas las respuestas están dentro de ti. Y eso solamente puedes asumirlo, integrarlo realmente, tomar conciencia de ello, cuando has pasado por todo este proceso. Si no, son simples palabras. Es importante vivirlo, experimentarlo, para poder integrarlo en lo más profundo de ti.
Si te ha gustado este podcast, suscríbete para ver próximos episodios. Esto ha sido Viaje a la Esencia, un camino hacia tu interior.